Muy buenos días. Hoy, sábado 15 de mayo, vamos a iniciar nuestro tercer tema, que es con relación a la digestión y absorción de nutrientes. Nosotros tenemos como principal objetivo de hoy entender el proceso de la digestión y verificar en cómo vamos a obtener los nutrientes necesarios para poder realizar el proceso de obtención de los metabolismos para poder continuar produciendo energía necesaria para la vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, recordemos un poco de la digestión, diciendo que es el proceso de transformación de los alimentos que son ingeridos y los vamos a transformar a sustancias más sencillas para que el propio organismo lo pueda absorber, ¿no? Entonces, para que haya el proceso de digestión, tiene que haber una ingesta de alimento. Ese proceso de la digestión tiene varias etapas. La primera de las 5 etapas en la que nosotros vamos a verificar, la primera es la ingestión. Es decir, tenemos que colocar comida a la boca. Nadie se alimenta de aire, ¿no? Entonces, lo primero es la ingestión. Luego viene la digestión mecánica y la digestión química, porque no podemos simplemente tragar. Tenemos que hacer el proceso de masticación que tiene un muy importante fundamento. Vamos a rasgar, vamos a romper, vamos a aplastar todos los alimentos que nosotros nos ponemos en la boca. Esta parte de aquí, como le digo, es muy importante. ¿Por qué? Porque el alimento entra en contacto con la saliva. Y la saliva tiene enzimas que son realmente muy importantes. Una, la tealina o amilasa salival, que es la que se va a encargar de comenzar a digerir los carbohidratos, ¿no? Y la segunda es la lipasa lingual, que como su nombre lo indica, va a trabajar en las grasas, ¿no? Esa es la parte mecánica. Luego viene también en el estómago, hay una parte mecánica porque el estómago tiende a moverse involuntariamente. Nosotros no lo hacemos mover, él solito se mueve y va provocando una agitación de lo que hemos conseguido comer, ¿no ven? Luego viene la digestión química, donde se le adicionan los químicos, ya son ácidos, nuestro estómago los recibe con ácido clorhídrico bastante fuerte, está la bilis, están las enzimas y también hay agua, ¿no? De la que nosotros tomamos junto con la comida o que viene incluida en la comida y la cual degradan las moléculas complejas hasta estructuras más simples. La siguiente etapa ya viene a ser el proceso de absorción. En este hay movimiento de nutrientes desde el sistema digestivo hasta los capilares circulatorios y linfáticos. Eso lo vamos a hacer a través de varios mecanismos, ¿no? Conocidos como la ósmosis, el transporte activo y la difusión. El cuerpo entonces va a comenzar a retener lo necesario y lo que no sea necesario, él lo va a eliminar mediante el proceso de excreción. Vamos a remover materiales no ingeridos del tracto digestivo a través de la defecación.
Esta parte, que ya sería la última, también tiene mucha importancia. Mucha importancia y lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque trae, cuando no hay un proceso adecuado de excreción, nos va a traer consecuencias muy malas, ¿no? En nuestro organismo. Aparte de lo que hemos mencionado, aquí decía 4, pero son digestión, ingestión, digestión mecánica y química, absorción y excreción son 5, ¿no? Entonces, aparte de esos 5, también hay un proceso subyacente que viene a ser el movimiento muscular a través del tragado y del peristaltismo. Peristaltismo es el movimiento también de los intestinos, ¿no? Que va haciendo que el bolo alimenticio, el quimo, el kilo, vaya pasando hasta convertirse en lo que nosotros decimos nuestra materia fecal, ¿no es? El agua, los minerales y algunos hidratos de carbono se absorben sin modificación previa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, bueno, el agua no hay que romperla, la molécula, para obtener hidrógeno y oxígeno, ¿no? Los minerales son calcio, hierro, fósforo, tampoco necesitan ser transformados. Los hidratos de carbono solo son que no necesitan modificación previa. Están algunos monosacáridos que nosotros asimilamos. Estoy hablando de la glucosa, de la fructosa, ¿no? Que están en los alimentos muchas veces de forma libre, ¿no? En el caso, por ejemplo, en la miel. En la miel yo voy a encontrar glucosa, voy a encontrar fructosa. Entonces, en una cucharada de miel, inmediatamente en contacto con la boca, va a ser absorbida. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y no decir que la miel la pueden consumir los diabéticos. ¿Ok? Otro caso es el proceso culinario. El cocinar el alimento ya me inicia cambios químicos en el alimento antes de entrar al cuerpo. El cocinar la carne hace que las fibras de la carne, que son puras proteínas, se hagan mucho más fáciles de digerir. Igual que la celulosa de los alimentos de origen vegetal y el almidón, que lo vamos a gelatinizar. Nadie puede comer yuca cruda. Bueno, de que la puedan comer, pero no le va a servir de nada. Nosotros no podemos digerir el almidón. Para eso nosotros tenemos que primero cocinarlo para que nuestras enzimas puedan atacarlo. Es totalmente diferente nosotros, humanos, que el proceso de digestión, vamos a suponer, de una vaca que se alimenta de pasto, de maíz, ¿no? Donde tienen muchos almidones y ellos sí tienen un proceso que lo permite degradar sin previo transformación. El verdadero proceso de digestión no comienza hasta que el alimento está en el aparato digestivo. Y el proceso de digestión también intervienen, como ya dije al inicio, las glándulas salivares, el hígado, el páncreas, y esto va a estar regulado por mecanismos nerviosos y hormonales, inclusive también con cambios de la temperatura en la que nosotros vivimos, ¿no? También está regulado eso. Hay días en que uno está más nervioso, más ansioso, o más triste, o más preocupado. Entonces, uno ve o tiene mucha más hambre, o tiene un proceso de digestión un poco más lento, y eso es debido a estos
mecanismos que están relacionados con el proceso de digestión. Bueno, y si yo pregunto, ¿cuánto tiempo vamos a mantener el alimento en nuestra... ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo vamos a mantener el alimento en el trayecto que tiene desde que yo me lo pongo en la boca hasta que lo elimino? Yo puse el grafiquito ahí, pero no sé, espero que no le haya tiempo de calcular. A ver, si alguien tiene una idea, por favor que me diga la cena de anoche. La cena de anoche. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir hasta que nosotros eliminemos el desecho de la cena de anoche? Espero opiniones. En horas, ¿ya? 5 horas, 10 horas, 20 horas, 48 horas. A ver. Doctor, de 8 a 10 horas. De 8 a 10 horas. Es decir, que si usted cenó anoche a las 8, hoy a las 8 de la mañana ya tendría que haber ido al baño y haber eliminado la... ¿Qué cenó anoche, Carla? Caras. Caras. Como toda buena cruceña del viernes, sin cara no es viernes, ¿no ve? Venga. ¿Alguna otra opinión? Carla dice 10 horas. 12 horas. 12 horas. Vamos subiendo. ¿Alguien más? Yo creo que un aproximado de 2 horas para que ya nuestro cuerpo haga digestión. Depende de qué alimentos también consumimos, ¿no? Puede demorar un poco más o ¿Cuánto dijo? mucho. ¿2 horas o 12 horas? No, no. 2. 2 horas para iniciar el proceso de digestión, dijiste tú, ¿no ves? No para eliminarla, porque no, todavía. A ver, Ana Belén, creo que usted quiere hablar. No, doctor, pero no. Yo estoy de acuerdo con mi primera compañera que dijo alrededor de 10 horas más o menos. 10 horas. Carlos Alberto, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas tardamos? Yo lo bajo a 8 horas. 8 horas. Es un proceso de digestión bastante... Aquí estamos. Ya, vamos a ver. El tiempo, vamos a ir calculando. En la boca, nosotros tenemos que tardar por lo menos 1 minuto. Aquí, todos los dragones de clac, 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 no le damos tiempo de ese minuto. Es muy importante, lo dije al inicio. ¿No ves? Nosotros nos vamos acercando a la mesa con un apetito, ¿no? Nosotros primero sentimos el olor de la comida, inmediatamente le mandamos un mensaje al cerebro y dice, mira, prepárate que voy a mandarte alimento. ¿Y qué es lo que primero aparece? Empieza la boca a hacerse agua, como decimos normalmente. Empezamos a producir saliva, ¿ya? Entonces, el primer bocado masticamos y le damos tiempo a que ese alimento, uno lo trituremos y otro lo empapemos de la saliva. ¿De acuerdo? 1 minuto. De ahí hacemos el tragado, ¿no? Lo pasamos, esta parte de aquí, déjenme volver a poner la lucecita, ¿no? 1 minuto aquí, tragamos y este trayecto se supone que es bien rápido, de 2 a 3 segundos, si no es que la persona se tranca, el trancapecho, y no puede bajarlo en los 2 a 3 segundos. Llega al estómago y aquí comienza la verdadera digestión, ¿no?
Aquí tenemos la bilis, tenemos el hígado, tenemos el páncreas que está por aquí atrásito y comienzan a adicionarle los químicos. ¿Cuánto? De 2 a 4 horas. De 2 a 4 horas. En el intestino delgado tarda de 1 a 4 horas. ¿Cuánto mide un intestino delgado? 7, 8 metros, doctor. 7 a 8 metros. Es bastante largo, ¿no? De 1 a 4 horas. Aquí vamos a empezar a absorber nutrientes y luego lo pasamos al intestino grueso que tarda de 10 horas a varios días. Estos varios días es lo que no es bueno. ¿Ya? Entonces sumemos 10 horas. Estamos con lo mínimo. 10 más 1, 11, más 2, 13. 12 a 13 horas una persona puede hacer un proceso completo de digestión. Pero vámonos a lo máximo. Un churrasco, por ejemplo, que cuesta mucho digerirlo. 4 horas más 4 en el intestino delgado, 8, más, depende del tipo de persona, digamos que unas 16 horas aquí, tendría 24 horas en lo máximo. Entonces, vamos desde las 13 a las 24 horas. Un proceso de digestión sin problemas debido a falta de fibra, al poco consumo de agua. Esas dos cositas son muy importantes. Consumo adecuado de agua y consumo adecuado de fibras. ¿Ya? Eso me va a permitir tener mi sistema digestivo, intestino delgado y grueso, en funcionamiento correcto. Porque si no, si yo me paso, un día lo puedo considerar todavía normal, ¿ya? Pero si ustedes 2 días no van al baño a hacer el 2, hay que empezar a preocuparse. ¿Qué estoy fallando? ¿Qué estoy fallando? Porque mi sistema digestivo no puede tardar 48 horas. Y hay gente que se tarda 48 horas, 72 horas, 3 días sin ir al baño. Por favor, eso ya tiene que sonar la alarma. Pi, 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 pi. Algo no estoy haciendo bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo? Este es un esquema del sistema digestivo, ¿no? Aquí el exófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, el colon y el recto. Y empezamos, masticamos nuestro alimento y pasa por el esófago. Fíjense dónde empezamos a absorber los diferentes nutrientes. El agua empieza a ser absorbida desde el esófago y en el estómago. Igual se absorbe aquí al final del colon, en el recto. Y ahí está. ¿Por qué tengo que beber agua? Porque si yo no bebo el agua necesaria, el cuerpo, cuando pasa el alimento por aquí, lo lleva, lo deposita en el colon y el colon comienza a secarlo si está necesitando agua. Y ahí viene, seca la materia fecales y no hay Dios que la haga bajar, si no es aplicando esfuerzo, tomando laxante, haciendo miles de cosas para... Y eso se soluciona, como le digo, con agua y con fibra. Si tenemos un consumo de alcohol, ¿dónde lo absorbemos? El alcohol de el final del exófago y en el estómago, ¿no? Aquí está el ingreso del conducto colédoco y el conducto pancreático en el duodeno. Entonces, fíjense, minerales, calcio, hierro, magnesio, vitamina, aquí en el duodeno. Monosacáridos de absorción activa como la glucosa, galactosa,
directamente en el duodeno. Las grasas, ácido graso de cadena media y ácido graso de cadena larga, di y monoglicéridos de duodeno y yeyuno. Proteínas y aminoácidos, ya en el yeyuno y pasando un poco al íleo. De aquí vemos que los disacáridos como la sucrosa, maltosa y lactosa se van a comenzar a absorber por aquí. Vitaminas hidrosolubles, yeyunio y íleo. B12 en el íleo. Las sales biliares, las que entraron por aquí, comienzan a ser reabsorbidas para pasar de nuevo al proceso en el íleo, al final del íleo. Y en el colon, fíjense que en el colon, ¿qué es lo que se absorbe? Potasio, cloruro de sodio y ácido graso de cadena corta y gases de digestión de la fibra. Y otra vez el agua. Aquí tengo que remarcar dos cosas. Una persona que tiene problemas de... hablaba del cloruro de sodio, ¿ya? La sal que uno come hoy no te sube la presión hoy. ¿Cuándo te sube la presión? Estoy esperando que me ayuden. Al día siguiente, doctor. Al día siguiente, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los hipertensos, ¿no? Porque la sal no te va a disparar la presión de un momento a otro. La sal es la que te va a silenciosamente, porque ella va a empezar, vamos a pasar al estómago 2 horas, al duodeno 4 horas, al no sé cuánto, y al día siguiente me siento mal, ¿qué sería? Ahorita acabo de comer esto, me cayó mal. No, es del día anterior. Toda la sal que le metiste junto con la cara de la noche, ¿no? Y aquí, otra cosa que quiero hacer énfasis, como los alimentos que contienen fibra digeribles, están principalmente los frijoles, la soya, ¿no? Esos son los que cuando se comen ustedes una feijoada una vez al año, porque aquí es muy, muy raro que las familias consuman frijoles durante la semana, no están acostumbrados y cuando llega esa fibra al final del intestino, comienzan la guerra nuclear, ¿no? Comienzan a producir gases y dicen, ay, que no puedo con... Eso no pasa si el cuerpo, el sistema digestivo, estuviera acostumbrado a consumir diariamente, como sucede en Centroamérica, en el Caribe, que se come frijoles, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta aquí con relación a esto? No, doctor. Muy bien, seguimos. Vamos entonces a la digestión bucal. La boca produce la mezcla y la aumentación del alimento con la saliva, mientras está triturando mecánicamente por masticación, lo que facilita la deglución. Entonces aquí tenemos nosotros tres glándulas. La parótida, la glándula sublingual y la glándula submandibular. Estas tres se van a encargar de llenarnos la boca de saliva. Tenemos la lengua, que es la que nos va a colaborar para mandar para atrás el bolo, ¿no? Que es lo más importante en la parte bucal. Bueno, y los dientes, ¿no? Los dientes que van a ser la parte de rasgar, romper, triturar. Ahí le he dicho que se obtiene la amilasa salival, que también se le llama pitialina. La P a veces no suena, pero para que ustedes sepan que se escribe con P, pitialina,
cataliza la transformación de almidón a maltosa y otros oligosacáridos. Esta actúa a pH neutro o ligeramente alcalino, que es el pH que tenemos en la boca. ¿Cuál es su función? Romper los enlaces químicos entre las glucosas. Y aun cuando por lo general dice se degluten los alimentos con excesiva rapidez para que ocurra la conversión en disacáridos, la amilasa sigue actuando por casi 1 hora en el estómago. Y por causa del ácido clorhídrico que está en el estómago, se inactiva, pero todavía tiene una vida útil de 1 hora aproximadamente. Entonces, agarran los almidones, la amilasa salival empieza a romper los enlaces alfa 1,4 y transforma en maltosa, que ya es un disacárido. Luego tenemos la lipasa lingual. Esta se obtiene en la boca, pero empieza a funcionar cuando entra a nivel estomacal. Digiere los lípidos, principalmente los triglicéridos, ¿no? Necesita sí o sí la acidez estomacal para que comience a funcionar esta lipasa. Aquí tenemos el proceso, ¿no? Nosotros dijimos, comenzamos a masticar y formamos lo que llamamos bolo, ¿no? Y este paso, que es muy rápido, de 1 a 4 segundos, lleva el bolo hasta el sistema, hasta el estómago, ¿no? Ahí empieza la digestión estomacal. El alimento llega al estómago, se mezcla con los jugos gástricos constituidos por pexina, una enzima que comienza la digestión de las proteínas, el ácido clorhídrico que se va a encargar de romper enlaces también de los disacáridos, y el factor intrínseco necesario para que se absorba la vitamina B12 posteriormente. Ahí ya no se llama bolo, ¿no? Ahí ya entramos a un quimo. El quimo, en la mezcla semilíquida, de 2 a 4 horas va a quedar aquí en el estómago. Y como dijimos, el estómago tiene un movimiento involuntario que va a hacer que él haga el tránsito, ese quimo, y a la vez lo va a ir mezclando con todos los compuestos químicos que se están añadiendo. Depende de múltiples factores, como por ejemplo el tipo de alimento. Entonces, yo vuelvo a mencionar, los churrascos, las caras, son alimentos ricos en grasa. Estos permanecen más tiempo. Y más todavía si lo acompañamos con una bebida fría, ¿no? Entonces le va a costar mucho al cuerpo deshacer esa grasa y por lo tanto se va a mantener más tiempo en el estómago. Por eso a mucha gente le cae pesado, ¿no? Le cae muy pesado un alimento rico en grasa, una patasca, por ejemplo. Pasado las 2 a 4 horas, llegamos a la digestión intestinal. En el intestino tiene lugar la mayor parte de los procesos de digestión. El alimento ya se ha mezclado con la bilis, con el jugo pancreático, con los jugos intestinales. Y en esta fase, que se llama fase química de la digestión, vamos a tener el grupo de las enzimas que me rompen todas las moléculas complejas, para así puedan ser absorbidas y utilizadas. La lipasa la rompe los ácidos grasos, la amilasa hidroliza el almidón, las proteasas como la tripsina y la quimotripsina que convierten las proteínas en aminoácidos. Un esquema, ¿no? De la segunda parte ya pasamos lo que sería el estómago y ya estamos en el tiempo que transcurre en el intestino delgado. En el intestino grueso, las sustancias que no han sido digeridas pueden ser fermentadas, como dijimos,
por lo que se conocen como bacterias propias del intestino, que están ahí. Desde que nosotros nacemos, el primer contacto con nuestra madre, a través del calostro, ¿no? Empezamos a poblar nuestro intestino con flora buena, con la flora que nos va a mantener el intestino sano. Estas bacterias son encargadas también de sintetizar vitaminas del grupo B, vitamina K, aportando estas vitaminas en cantidades adicionales a la ingerida también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en un proceso de diarrea? ¿Ya? En un proceso de diarrea es que nosotros, de alguna forma, hemos adquirido una bacteria mala, como una E. coli. Nosotros tenemos E. coli naturalmente en nuestro intestino grueso, ¿de acuerdo? Entonces, esa es nuestra bacteria buena. Pero de alguna forma, en algún alimento contaminado, entra una E. coli que no es del mismo equipo. Y lamentablemente comienza a reproducirse logarítmicamente y lo que va a hacer es competir con nuestra flora intestinal. Entonces la va a comenzar a desplazar. Le va a decir, no, andate, que yo no te quiero, yo necesito repoblar esto que está aquí y provocarle daño. Y comienzan a expulsar por medio del mismo cuerpo, tratando de eliminar con medio de la diarrea. ¿Ya? Muchas veces pasa rapidito, otras veces tenemos que tomar algún medicamento para eliminarla. Y ahí es interesante que siempre, 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 después de un proceso de diarreico, nosotros tratemos de repoblar nuestro intestino grueso. ¿Con qué? Con bacterias que están presentes en los yogures, ¿no? Algunas que vienen que venden en farmacia, no sé qué, Germina, no me acuerdo ahorita la marca. Florestock, doctor. Perdón, repita. El Florestock. Esa es una marca también, ¿ya? Pero viene ahí un shop de bacterias buenas. Entonces lo que uno hace es comenzar a repoblar. Por eso les vuelvo a repetir, la fibra es interesante por dos cosas, porque la fibra tiene dos componentes. Una parte que se llama fibra soluble y otra parte que se llama fibra insoluble. Entonces, la fibra soluble agarra moléculas como la glucosa o moléculas de grasas y la envuelve. Entonces hace que mi proceso de absorción no sea violento, no sea instantáneo. Y la va llevando por todo el intestino de forma gradual y el cuerpo lo va a ir asimilando más lentamente. Entonces evita que haya picos de glucosa, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, también mantiene la agua, ¿no? En el caso de la fibra insoluble, ¿qué es lo que hace? Es como nuestro cepillo, ¿no? Entonces va limpiando, porque el intestino tiene unos filamentos, ¿no? Que están ahí, ahorita lo vamos a ver, que son terminaciones por donde vamos a absorber. Eso nosotros tenemos que mantenerlo limpio y la fibra va eliminando, ¿de acuerdo? Ahí está. Este es un corte, ¿no? Del intestino y cómo se vería más macroscópicamente hablando, ¿no? Aquí están las vellosidades intestinales y las vellosidades intestinales son terminaciones donde están las venas capa subserosa, la vena cava, ¿no? Las arterias que terminan en la vena cava, ¿no? El quimo ya se ha transformado en kilo
los nutrientes de este se han convertido en moléculas pequeñas, azúcares simples, y son absorbidos por la vellosidad intestinal que los conduce hacia el hígado. El hígado, la estrella, este es el que va a distribuir al cuerpo. Por eso que cuando hay un problema de hígado, realmente el cuerpo lo siente, ¿no? Hay que cuidarlo bastante. Un resumen de las enzimas de la digestión. Tenemos la tialina o la amilasa lingual, que está en la boca, que rompe el almidón y obtiene disacáridos. La pexina, la vamos a encontrar en el estómago, rompe proteína y obtenemos aminoácidos. Maltasa, intestino delgado, azúcares dobles y la termina en azúcares simples. La lipasa pancreática, las grasas, los ácidos grasos, termina como ácidos grasos. Amilasa estomacal, la obtenemos en el páncreas, rompe el almidón, azúcares. Y la tripsina, que junto con la pexina también rompen proteínas que no transforman en aminoácidos. Bien, y ahí comenzamos ya, lo que comimos ya lo hemos degradado, ¿no? Y ahora el cuerpo tiene que asimilarlo. Ahí viene el proceso de metabolismo. Los nutrientes por un lado, el oxígeno que respiramos cada momento, ingresan a la célula y se inicia el metabolismo. Cuando estas transformaciones física y química, los nutrientes se convierten en parte integrante del cuerpo o en energía y son utilizados para las actividades metabólicas. Entonces, aquí tenemos las células del cuerpo van a utilizar carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales. Podemos hablar de actividad metabólica de cada una de estas sustancias en el organismo.